al lado tiene. Bueno, damos inicio a esta segunda hora de nuestro matutino Su Mundo con estas hermosísimas imágenes, este deslumbrante espectáculo visual con un magnífico panorama de la capital y ciudad principal de Tailandia a través de nuestra webcam en Bangkok, conocido también como la ciudad de Los Ángeles. Y Bangkok es una metrópolis fascinante, bordeada de templos dorados y modernos rascacielos. Por otro lado, más allá de su aspecto dinámico y caótico, te ofrece también diversos lugares tranquilos para meditar. Inicialmente fue un pequeño centro comercial y comunidad portuaria llamada Bangkok, sirviendo a la ciudad de Ayutthaya, y actualmente una de las ciudades más grandes del mundo, José Tomás. Sí, hermosísimas imágenes esa con la que iniciamos esta segunda hora de el matutino Su Mundo, su matutino Su Mundo. Y ya tenemos aquí, ¿verdad?, nuestro entrevistado estrella aquí en nuestro programa. Aquí tenemos el economista Luis Vargas. Profesor catedrático, investigador, un hombre activo de muchos años, también un gran trabajador social y un economista que yo le llamo que es un economista disruptivo, porque no es un hombre que se ha dedicado a maquillarle cifras como muchos otros. Bienvenido, buenos días, doctor Luis Vargas. Muy buenos días, Dios les bendiga a los dos y gracias de nuevo por esta invitación que pretende solamente ilustrar un poco en lo que respecta a informaciones, así como emitir algunas opiniones fundadas en el derecho de todo ciudadano de República Dominicana. Dice el gobernador del Banco Central que la economía dominicana creció 3.1% en septiembre último y que es el máximo crecimiento experimentado en un mes de lo que va del 2023. ¿Qué también va la economía? ¿Es así? La economía tiene, como se sabe, en general, se define un ciclo económico. Hay una primera etapa que es recuperación, otra etapa que es de expansión, llega un momento de crisis, que es cuando se va a pasar a la recesión, y en algunas ocasiones hay otra fase que es la que corresponde a depresión, que es cuando se achata la curva, cuando se tiende ya al estancamiento, 0% de crecimiento o menos, o sea, estamos hablando de decrecimiento. Eso en sentido general. En el único país donde siempre la economía va bien, se llama República Dominicana, gracias a una gobernación que se ha arrogado las facultades de gestionar los datos que le corresponden a la Oficina Nacional de Estadísticas. Y ya esto lleva más de 30 años. Digo, en el caso mío, que lo vengo denunciando, y da vergüenza, pena, que la actual gestión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, después que asumieron estas nuevas autoridades, no digan ni esta boca es mía, a sabiendas que la Oficina Nacional de Estadísticas, no estadística, estadísticas, porque estamos hablando de informaciones, la estadística es la disciplina que se encarga de analizar y de recolectar, así como también clasificar datos. No tenemos una Oficina Nacional de Estadística, sino una Oficina Nacional de Estadísticas, con ese al final. Hasta el nombre, ni siquiera lo quieren cambiar, ni siquiera el nombre. Eso es una cosa que no hay remedio. Pero el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, una de sus instituciones que está adscrita es la Oficina Nacional de Estadística, que es la que tiene que estar gestionando, es la que tiene que estar administrando, es la que tiene que estar elaborando, clasificando y difundiendo informaciones. Entonces el Banco Central
atento a prepotencia y también manipulación de la información. Vuelvo a repetir para que no quepa duda. Viven manipulando la información. Y manipulación que distorsionando las verdades. Primero, no cuentan con la infraestructura de colecta de datos. Eso es lo primero. Si usted no tiene esa infraestructura, la información que usted recoge tiene serios problemas. Prueba, al canto, en agricultura. Tuvieron que hacer un reciente acuerdo con el Ministerio de Agricultura. ¿Es verdad o es mentira? ¿Y cómo es que se ha estado dando informaciones aquí sobre agricultura? Es bueno que se sepa que en el periodo de Trujillo estábamos a un nivel muy, muy superior a hoy día. ¿Cómo? Sí, durante la dictadura de Trujillo, porque la gente cree que la dictadura de Trujillo todo era malo, pecado mortal. No. Ahí había administración, había criterio, había personas que sabían la importancia y la validez del dato. Hasta el número de gallinas que tenía cada campesino. Y si no tenía el número de gallinas, se sabía la cantidad de huevos que se ponía cada día. Esta administración no tiene la más mínima idea, la más mínima información que realmente dé cuenta de los procesos de producción que hay en el campo. Y ni hablar. Ahora resulta que usted no reconoce por algún lugar el campesino. Dígame, ¿dónde están las estadísticas? Una clasificación que no tiene ningún estatus científico, porque eso, la gente que está al frente del Banco Central ni siquiera lo sabe. Ni siquiera lo sabe eso. Usted tiene un campesino que es una categoría económico-social. Pero no, aunque usted está empleado. Está empleado y o si no está desempleado. Está desempleado por cuenta propia. Pero esa dimensión, esa unidad que es la del campesinado, la unidad económica campesina, ese personal que tiene el Banco Central no cuenta con la capacidad suficiente para entender lo que ocurre en nuestros campos. Y ni hablar de una serie de econometristas que se han apoderado no solamente de la data, sino en el trazamiento de política económica, porque son los que trabajan política económica, política financiera, son todólogos, sin contar con los estudios del lugar, sin contar con los conocimientos del lugar, sin saber analizar realidades, procesos y tendencias económicas. No me venga con el cuentecito de una proyección que usted hace en términos estadísticos. Si usted tiene una data falsa, sus proyecciones son falsas. Y lo primero que tenemos que saber es que ni siquiera sabemos cuántos dominicanos hay en República Dominicana, cuántos dominicanos hay en el extranjero. Pues hasta eso cuenta mal. Si una familia dominicana está en Estados Unidos, le nace un niño, una niña, un bebé, ese es estadounidense. Usted lo pudiera clasificar un hijo de un dominicano, una pareja, puede ser dominicano o puede ser dominicana. Pero usted no me puede calcular, muchas veces se calcula, la población que es, son hijos de esos migrantes dominicanos como parte dominicanos. Por favor, hasta eso. Y ni hablar, porque tenemos una situación hoy día bien difícil. No hay capacidad, oiga bien, en el Banco Central para poder entender los acontecimientos que hoy tenemos a nivel internacional. La crisis internacional es un personal incapaz, incompetente, empezando por el mismo gobernador. Ay, mi madre. Eso que quede claro. ¿Dónde están los análisis, no solamente económicos, del sistema financiero? Lo que publican da pena, da vergüenza. ¿Dónde está el análisis de no solamente a nivel general? Porque lo que hacen es copiar lo que algunos organismos internacionales. ¿Dónde está ese equipo? ¿Dónde está el equipo nuestro que le da seguimiento a Estados Unidos? Dígame. Porque si hay una relación
privilegiada de República Dominicana y con Estados Unidos. ¿Dónde están esos expertos? Pero que no me hacen el análisis estrictamente económico, sino de la estructura de poder económico de Estados Unidos. No tienen la más mínima idea. Si acaso pasan por Estados Unidos, lo meten en una residencia que sabemos en qué condiciones, en el mejor de los casos, porque muy pocos cuentan con los recursos suficientes para hacer estudios. No niego el tiempo, el sacrificio que haya hecho su familia. Pero después vienen aquí bien peinaditos, bien, con vaselina, resultado de ese pase por las residencias universitarias que sabemos lo que son. Oye bien, no porque hayamos vivido ahí, sino porque tenemos conocimiento de la realidad de Estados Unidos, y después vienen a darnos cátedra aquí. Por favor, por favor. Entonces hay un problema de personal, pero el principal responsable, que es el gobernador, es un hombre incompetente hoy día para llevar al frente las grandes crisis, los desafíos que está enfrentando República Dominicana. Y eso lo digo con el mejor buen espíritu, y lo tiene que saber el presidente Abinader. No cuenta con un gobernador que tenga la más mínima capacidad para enfrentar crisis nacional, que la tenemos, y la crisis internacional. Porque esto no es una cuestión de poca monta, se está hablando de guerra mundial. De guerra mundial, el impacto. Y siguen como si no estuviera ocurriendo nada. Si el petróleo se pone a $160, ¿qué dice? Además no tiene nada que decir. ¿Qué dice el Banco Central? Porque tampoco le compete a ellos. ¿Usted cree que llegaría ahí el petróleo? ¿El barril de petróleo? Si tenemos una conflagración mundial, $160 es poco. No, pero no hay que ver todo no es que va a llegar. Ojalá esos poderes, esa potencia, se sienten en una mesa, negocien y eviten el caos, porque el mundo está en un caos, no solamente en el Medio Oriente, sino todos estos procesos bélicos, todos estos enfrentamientos bélicos. República Dominicana depende completamente del suministro de combustible del extranjero, concretamente de Estados Unidos. Luis, yo me pregunto, cuando uno ve así a grosso modo tu análisis profundo y certero, hay una cosa que es que se hacen acciones por ignorancia, pero hay otras que son aviesamente pensadas. Y yo a veces no quisiera pensar que lo que está pasando con el abandono al campo y a la producción nacional, poniéndola a competir con sectores económicos poderosos para importar, que eso sea una cosa aviesa y no por ignorancia. ¿Tú piensas que esto es así casual o hay todo un plan hecho para hacer quebrar el sector productor nacional? No es que hay un plan, es que si no sabemos lo que nosotros somos, lo que nosotros en qué estamos, vamos a mal diseñar lo que tenemos que hacer. Y aquí... Entonces hay incompetencia, Luis. Digo, incompetencia también es de conocimiento y la misma formación. Porque dime tú, ¿dónde está la preocupación? No solamente por ese campesino, sino por el artesano. Ese que le llaman informal, más llamado informal. Porque ese informal existía antes de que se fundara el Banco Central, antes de este siglo. O es que se desconoce historia. O sea, ese productor que le vendía a mercados exteriores era campesino, pero también podía ser un pequeño industrial, un pequeño productor urbano. Existía antes de que se fundara la República. Sí. Entonces vienen unos organismos internacionales que vienen también metiendo la pata, oigan bien, organismos internacionales, a someternos a una nomenclatura universal. ¿Qué es eso del empleo? Y que empleo formal, empleo informal. Oiga, eso da pena, eso da vergüenza. Empleo formal. ¿Qué es lo que es empleo formal? Antes
se establecía que tenía que tener algunas características, ¿verdad? Que para pagar impuestos a la empresa. Hoy el empleo formal es que esté suscrito el trabajador de esa empresa, esté suscrito al régimen de seguridad social. Ajá. Ajá. ¿Y quién te ha dicho a ti que la informalidad en tal caso con esos criterios tan estrechos, tan pobres, tan miserables, conceptualmente, conceptualmente, me va a definir a mí la formalidad? Y si la empresa no paga impuestos, ¿o es que acaso el Banco Central no se ha enterado y lo sabe? Porque se le suministra la data de que el 63% del impuesto sobre la renta, más o menos, no se está pagando en República Dominicana. Entonces, ¿cómo que tú me estás estableciendo formalidad a base del criterio de pago de impuestos? O en el caso del ITEVIS, más de un 40%. Entonces, si no se paga, entonces estaríamos hablando de informalidad. Y es que no se sabe la diferencia entre lo que es un afiliado y un cotizante. Ni eso le entra por la cabeza a estos técnicos, digamos, no hay técnicos muy buenos, ¿verdad? Pero estamos hablando a nivel de dirección. Mira, no sigamos por ahí. Cuando tú tienes un banco central que emite una papeleta, que es la de 1,000 pesos, igual en color relativamente a la de 200 pesos, mira, no hay nada que hacer. Cuando tenemos cientos de colores. Y no pasaron por el kinder, que lo pusieron a jugar con los colores básicos y cómo hacer hasta el color blanco. Es que ni siquiera eso. Y si no, dígame si no es verdad eso. No, si es verdad o mentira. Pues me asustaste ya, es verdad. Oiga, son unos incompetentes. Ahora, el asunto no es hablar mal del Banco Central, Dios me libre. El asunto es tener un Banco Central que se dedique a lo que es su misión, a política monetaria, y ceda facultades, y ellos lo saben muy bien, el Banco Central, que están apropiando, que le corresponde al Tesoro Dominicano. Las divisas no pueden ser controladas por el Banco Central, sino por el Tesoro Dominicano, por el gobierno. Entonces, toda esta ideología neoliberal ha hecho no solamente un daño, es puro veneno que ha ocurrido en República Dominicana, lo que le han vertido. Puro veneno. Y ahí se encuentra eso. ¿Qué es eso de que la Junta Monetaria puede trazar política de manera independiente? Oh, pero ¿quién lo ha elegido? Oh, todos los poderes del Estado parten de un principio que tiene que ser elegido por el pueblo. Y no solamente a nivel de gestión de moneda, sino también judicial. Dígame, ¿quién elige? ¿Cuándo ha elegido el pueblo un juez aquí? Dígame. ¿O no se dice que quién es el soberano? El soberano es el pueblo, el que decide quiénes son los poderes, y para eso se hacen elecciones. Entonces los abogados, con todo el respeto de los abogados, también se han adueñado del poder judicial. ¿Por qué? Porque tiene que ser la profesión de abogado. ¿Y por qué? ¿O no es tan difícil tener una administración judicial como la de él a gestionar la moneda, o la banca, o el crédito? ¿Y por qué en algunos lugares se exige una serie de exigencias y en otros no? Mira, es un problema que tendría que ver no con reforma a la Constitución, porque aquí tenemos problemas a nivel de los constitucionalistas que no saben de historia constitucional en la generalidad de los casos. Y viven hablando y hablando y hablando y hablando. Y como dicen, que doctor tiene un doctorado en Derecho Constitucional, se utiliza el título para aplastar la opinión correcta o la información. Dígame, ¿qué constitucionalista aquí es experto en historia de la Constitución de la República Dominicana? Cíteme uno. Y mira que tengo amigos que reconozco que tienen saberes, pero no tienen conocimiento, pues son abogados. Pero tú, ¿cómo usted quiere establecer un país, un constitucionalista sin saber historia constitucional? Y no me haga no que leía a Peña Valle, por favor. Es estudiar la historia de la Constitución de República Dominicana. Y si eso no le es suficiente,
Le voy a poner una, digamos, una perlita. Dígame, ¿quién aquí en República Dominicana tiene un criterio a la hora de opinar, a la hora de analizar hechos constitucionales, procesos históricos, desde el punto de vista de una teoría del Estado, de una comprensión de lo que es el Estado dominicano? No hay uno solo. Oigan bien, uno solo no tenemos aquí. Y mira que por esa facultad de ciencias jurídicas y políticas han pasado cientos y cientos, miles y miles de abogados, y muchos de ellos se han graduado. Seguimos con un código francés y ya los franceses lo eliminaron. Luis, vamos, José Tomás tiene una pregunta que te la voy a dejar para dentro de un ratito y vamos a ir brevemente a una pausa. Amigos y amigas, unos minutitos, nos vamos a pausa y en breve regresamos con Luis Vargas, economista, catedrático, intelectual y un gran investigador. Quédese con nosotros que ya mismo volvemos. El privilegio de continuar con nosotros. Ustedes, que son los mejores, empiezan y continúan el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo desde la República Dominicana para el mundo. Señores, le damos continuidad a esa interesante entrevista con nuestro economista Luis Humberto Vargas, un intelectual, escritor, investigador y gran maestro de la economía. José Tomás. Ayer el Banco Central de la República Dominicana anunció una reducción de 25 puntos en la tasa de interés de política monetaria. Uno espera, uno entiende que esa baja en la tasa de interés de política monetaria presione una baja en las tasas de interés de los bancos. ¿Es así? Puede influir, es un factor a tomar en cuenta. De todos modos tenemos procesos en República Dominicana, como el caso de la inflación, que no se ha detenido, sigue viento en popa, y además de eso, tendencias que hay a nivel internacional. La ligera, digamos, falta de presión, ausencia de presión en comparación a periodos anteriores, tiene que ver con otro problema que es mucho mayor, que son procesos depresivos, depresión económica, donde bajan los precios de todos los activos. No se confunda desinflación, que es una baja de un índice de precio, con lo que es una depresión, que es la baja de los precios de todos los activos en sentido general. Por ejemplo, Holanda, se habla de que tiene un proceso de carácter depresivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una magna crisis que se está armando. El mismo Banco Mundial advierte el mismo de todo este problema. También esa institución que tiene que ver con desarrollo industrial, en su informe que publicó a principios de octubre, llama la atención de cómo se está cuajando una enorme crisis a nivel mundial. Por eso hay que exhortar, y siempre en la línea de hacer propuestas, de que el presidente pueda tomar sus funciones de lugar y designar un equipo que le dé seguimiento a este curso, que no solamente tiene que ver con la crisis de la guerra de Rusia contra Ucrania, todo este espanto que a nivel público, que es la decisión bélica genocida de Israel contra el pueblo palestino, porque eso de estar, ¿verdad? Aquí se condenó, yo en un programa anterior, condené el acto terrorista global que había cometido Hamas hace tiempo con la incursión a Israel. Pero también hay que condenar esta invasión, esta matanza, no solamente de niños, porque veo que la opinión pública hace hincapié en niños, no, niños, niñas, bebés, adolescentes, adultos, sean mujeres y hombres, viejos, viejas o ancianos, es un pueblo. ¿Cómo es eso que usted lanza una bomba y mata
145 en un campo de refugiados donde había ancianos. ¿Dónde está la fuerza militar en ese campo de refugiados que estaba atentando contra el Estado de Israel? Y debo decir, porque no hay que quedarse, debiera de este país el Congreso Dominicano, tanto el Senado como también la Cámara de Diputados, pronunciarse contra este hecho y condenar, porque esto es un crimen de lesa humanidad lo que se está cometiendo. También debió de haberse pronunciado con el atentado terrorista de Hamas, y eso le corresponde a la Cámara de Diputados, y eso le corresponde al Senado de la República Dominicana. Y si es posible que se evalúe el retiro de la misión diplomática dominicana del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque es una vergüenza universal y las iglesias están llamadas a pronunciarse. No importa del lado que venga, no importa de ningún país. No hay, el derecho internacional condena todo crimen contra la población. Si se quiere, para que quede que es un pleonasmo, población civil. Oigan bien, y esto no debe de quedarse en el aire. Esto no debe de quedarse en una simple declaración. Los partidos políticos también. Porque, ¿cómo que vamos a permitir en esta época que se esté asesinando niños? Que había que matar a un comandante. Ajá. Y mata cientos y cientos por matar a un comandante de Hamas. Porque esto no puede ocurrir a nosotros. A matar a quien sea, no importa que sea bebé. Por favor, esto hay que indignarse, hay que protestar y hay que solicitar al gobierno que rompa relaciones con el Estado de Israel. Lo menos que se puede hacer. Hizo Bolivia ayer, ya. No, y varios países. Sí. También tenemos que lo respaldo, el pronunciamiento que hizo el presidente de Brasil, pero no se atrevió a romper relaciones. Y si hay una cuestión que hay que debatir, porque en definitiva, ¿con quién es? ¿Cuál es el proyecto que está impulsando? Que puede ser objeto de un programa. Lula. Es con la gente del BRIC. Ajá. Y todo el proyecto de integración latinoamericana ha sido dejado a un lado. Porque ahora mismo hay una posición relativamente positiva de parte de México. Si se hubiera unificado la posición con México, con Brasil, y también el caso de Argentina, que son de los grandes países de América Latina, pudimos haber tenido una voz, porque nosotros no, como un país pequeño, no tenemos esa fortaleza. Y creo que fue un error de parte del Estado Dominicano. Debimos haber asistido a esa conferencia que se celebró en México sobre las migraciones. No estuvimos presentes. Luis. ¿Y tuvo Ariel ahí? Sí. Ajá. Sí, pero hay que monitorear, porque aquí hay una serie, no todos por suerte, de politólogos que lo que viven es expresando anécdotas. Que fulanito de tal, que era marido, que tenía familia, que en el caso de los españoles. Pero venga acá, diga que usted está defendiendo los intereses de China. Sí. Y no solamente afuera en la opinión pública, sino dentro del Estado Dominicano. Y lo dejemos ahí. Luis, en este contexto de conflagración que pudiera degenerar ya en una tercera guerra mundial, ¿cuáles serían, digamos, las consecuencias que podrían llegarnos nosotros como país ante un descuido de todo el sistema económico? No hay una sincerización de qué es lo que está pasando por esa falta de conocimiento que parece que pueda que ser adrede, porque a mucha gente dicen que el caos tiene un orden. Con este descuido por la producción nacional y por abandono a los sectores agropecuarios, la gente debiera entender a qué nos estamos abocando ante un descuido del gobierno. El Papa Francisco fue claro: luchemos por la paz en contra de la guerra. Y ese mensaje debe ser asumido por el Estado Dominicano. Pero hay que llevarlo a una política. Hay que privilegiar determinados sectores, hay que prepararse. Ojalá que no se produzca, pero estamos en un proceso de guerra internacional. Y eso va a tener repercusión en los alimentos.
No es cierto que nosotros producimos el 85% de nuestros alimentos. ¿O no? Ya no. Oye, con la cantidad de insumos. Pero solamente en el caso de los fertilizantes, por favor, porque he visto no solamente de insumos, sino de bien. Solamente un datico, porque hoy no vine dando cifras, ¿verdad?, para expresar ideas. Usted tiene el caso de los fertilizantes, pero es interesante. En el 22, en el 21, ¿cuánto obtuvieron en ganancia? 28.000 millones de pesos. 28.000 millones de dólares. ¿Quiénes sostuvieron esa ganancia? Los negociantes de fertilizantes. De fertilizantes, ok. En el año 22, 49.000 millones de dólares. Entonces los fertilizantes están ascendiendo verticalmente, un 75%. Entonces, inclusive aquí hubo subsidios, pero eso es insostenible. Y el fertilizante, bueno que se sepa, se hace con petróleo. Ujú. Este gobierno no tiene la capacidad, en caso de una conflagración mundial, no solamente de subsidiar, sino de garantizar el suministro básico de los combustibles. No. Entonces, si usted no tiene combustibles, no piense que va a haber energía eléctrica. No piense que va a haber circulación. Y ya he dicho otras veces, no se trata de hablar de combustible, sino de tocar puntos sensibles, como es el caso del diésel. Ese es un combustible que está ascendiendo al techo. ¿Y nuestra agricultura de qué depende? Del diésel. De equipos, máquinas, no todas, por suerte. Del diésel. El transporte de carga de esos alimentos, ¿de qué depende? Del diésel. Del diésel. El transporte público en camiones, ¿de qué depende? Guaguas. Del diésel, del gasoil. Las empresas grandes. Empresas grandes que tienen también sus plantas. O sea, te volvemos también al caso de la energía eléctrica. Sobre todo de cuando entran en auxilio con estos apagones. Porque ya nos están dando apagones de 16 horas. Sí. Entonces, esto es hay que primero recoger informaciones, no solamente en términos energéticos, sino el turismo se va a pique. A pique se iría el turismo. O sea que esta economía que se vive hablando de que todo va bien, inclusive debo de hacer alusión a unos doctores que hablaron de que nosotros antes de que cierre 2050 vamos a llegar a ser un país desarrollado. No sé, parece que soñaron. Esto es un país de sueños, pero en realidad no de sueños, sino de pesadillas. Porque aquí gran parte de la población no tiene un trabajo digno, un trabajo que le garantice a la hora suficiente para desempeñar sus labores, así como también un ingreso suficiente. Y si digo de ingreso, vamos otra vez a las estadísticas. A nivel mundial, ¿cuánto le correspondía a los salarios, a la remuneración laboral? 57 pesos de cada 100. ¿A cómo se ha llegado en 10 años? A 54 pesos de cada 100, de 2000 a 2021. 54 pesos. Bajaron 53 pesos, bajaron 4 pesos de cada 100 a nivel mundial. Nosotros en República Dominicana, ¿a cuánto bajamos? De más de un 40 pesos, ¿a cuánto bajamos? A cerca de 20 pesos, un descenso de 50%. Y todavía aquí se está hablando de que no hay pobreza, de que estamos resolviendo el tema de la pobreza, aunque es una discusión que no se arroja las debidas aclaraciones del lugar, porque eso es pobreza monetaria. Ya eso está desfasado, hablar de cantidad de dinero. Y además de eso, aquí hay dos componentes que te expresan el nivel de pobreza. Claramente el gravísimo problema que hay de pobreza. El primero, la cantidad de dominicanos que dependen de las remesas, la renta de trabajadores dominicanos radicados en el extranjero, ¿o no es así? Así es. Entonces, mientras esa gente esté mandando sus recursos aquí para sobrevivir, es para sobrevivir, porque no hay que ver los montos de esa remesa. Y la otra parte
son los mismos subsidios que da el gobierno. Entonces, nos estamos engañando. Ya hubo un fracaso, y que lo sepa la gente de política social en el país. Ya hubo un fracaso en Brasil, de que se dedicaron a estar gestionando esa manera de estar queriendo resolver la pobreza en términos de subsidios. Eso puede ser manera temporal para resolver una serie de problemas. Es un problema estructural. Aquí no debiera de hablarse de pobreza, aquí debiera de hablarse de riqueza. Es donde está el problema, que un grupito se apodera de todo el pastel, inclusive hasta del suspiro. Acuérdate cuando estábamos chiquitos. Sí. El bendito bizcocho pasábamos corriendo para solamente pasarle el dedito. Ni eso lo quieren este grupito de poder económico financiero, que inclusive le quiere marchar al Banco de Reservas, porque quieren apoderarse del Banco de Reservas. ¿Usted cree que lo quieren privatizar? Claro que sí. Eso es una vieja intención, un viejo propósito. Pero no solamente hay que mantener un banco de reserva, que hay que desmantelarlo. ¿Por qué? Porque este banco es todo. Tiene la ARS, una AFP, una inmobiliaria, tiene su propia fundación para los pequeños, productores, comerciantes. También se quiere apoderarse del sector inmobiliario del Estado. O sea, y aparte de eso, ¿tú sabes cuánto fueron? Ya que estamos hablando del Banco de Reserva, la ganancia del último año, más de 31 mil millones de pesos. 31 mil millones de pesos, ganancia, después del pago de impuestos sobre la renta. ¿Y cuánto obtuvo el banco que le sigue? No más de 9 mil millones de pesos. Entonces, pero ¿cuál es la gran diferencia entre el Banco de Reserva y ese banco privado que sigue? Para que el Banco de Reserva tenga más de 31 mil millones, y ese banco privado tenga no más de 9 mil millones. El pésimo servicio que está brindando el Banco de Reservas. Pésimo. Una gran parte de los cajeros no funcionan. Pero yo no entiendo. Porque antes funcionaba, ¿cómo se alimentaban las cajas? Esos cajeros. Sencillamente del propio personal, se tomaba los depósitos. No, ahora tiene que venir una empresa privada a que deposite el dinero. Y como son muchas sucursales, no da abasto. Se acusa a bandoleros de que están destruyendo los cajeros. ¡Mentira! Eso es mentira. Es bueno que lo sepa el presidente. Es una gestión improcedente que hay del Banco de Reservas. El servicio pésimo. Entonces, todo esto no es casual. Se está llevando a que la gente prefiera no el cajero del Banco de Reservas, sino el cajero de otros bancos donde tú puedes hacer la transacción. Y algunos bancos hasta te ponen 2 cajeros. Y dejémoslo ahí, porque ese tema hay que analizarlo con numeritos, como también hay que analizar la banca estadounidense. Sobre todo el único banco que real y efectivamente funciona en República Dominicana, que es el principal banco de República Dominicana, que es un banco estadounidense, que está operando aquí. De eso no se habla. Dígame, ¿cuándo se ha rendido un informe? ¿Y cuál banco es ese? El que está localizado en la Rómulo Betancourt. Sí. Ok. Es el único banco que sus clientes son grandes corporaciones. Pero hay que analizar a base de datos. Hay que analizar a base de los balances los bancos. Porque si no, se puede malinterpretar. Es una cuestión delicada que hay que dar las informaciones del lugar. Pero el primero que tiene que aclarar que no rinde de la información es el propio Banco Central. Ha dicho el Banco Central que ha logrado recomponer su patrimonio mediante un alza del valor registrado en oro. Porque antes teníamos el patrimonio negativo. Negativo, porque si usted tiene que los pasivos son mayores que
que los activos, entonces patrimonio negativo, pero lo puedes recomponer, ¿verdad? Elevando los inventarios, que también se utiliza para poder enfrentar crisis. No solamente el proceso de endeudamiento, como se da en el caso de República Dominicana, para alimentar artificialmente la demanda de consumo. Esto ya es un análisis a nivel económico-financiero, sino también, como se hizo aquí en la crisis de 2003. Que eso no sé qué, hasta ahora falta por analizar. La crisis de 2003 no ha tenido un análisis sostenido y serio. Sencillamente elevando los precios de las edificaciones para poder reestructurar los balances, sus activos inmobiliarios. Luis, que no dará miedo. A veces la gente ve República Dominicana, Haití, no ve dos unidades independientes, pero muchas veces la gente no se ha puesto a pensar, Luis, que estamos hablando que la isla tiene más de 20 millones de habitantes. 20, mucho más. Mucho más de 20. Tenemos 11 y en Haití son 12, okay. Por lo menos 23 millones. 23 millones. Si hubiera un problema de producción ante conflictos internacionales, ¿se ha puesto a pensar la gente qué pudiera ocurrir con estos dos pueblos? Es que tenemos ya, no es que viene, es que está. Ya. Es hambre que hay en Haití. Y República Dominicana tiene alrededor de un 5% de su población pasando hambre. Y es una vergüenza nacional que el primer punto de cualquier programa, de cualquier agenda en República Dominicana, ¿cuál debe ser? Que no tengamos gente sufriendo de hambre. El primero, oye bien, el primero. Cuestión financiera no, cuestión política no, cuestión económica no, cuestión judicial no. El primero. ¿Usted sabe lo que es pasar hambre? No, yo no he pasado, pero uno lee. Pero con tantos programas sociales que tiene el gobierno, por ejemplo, la tarjeta Supérate la aumentaron de 850 a 1.650. Dice que, son estudios, porque no crea que necesariamente llega. Primero, la tarjeta tiene que estar vinculada a una institución financiera. No es así. Y si no está cerca de esa institución, ¿qué garantía hay de que esa persona reciba? No sé, son preocupaciones. Sí. Pero es una franja de la población que debe ser prioritaria, así como debemos de tener una prioridad de la gente que no sabe leer y escribir. Que no sé después del programa que llevó a cabo cuánto es el porcentaje, pero eso es son dos grupos focales, fundamentales, que debiera estar en cualquier programa de gobierno, en cualquier programa municipal, debiera de estar siendo prioridad de parte de organismos internacionales. Y ahí viene el asunto de la alimentación. Si Haití está pasando hambre, consideran que alrededor de un 50%, no hambre, sino de nutrición, hambre es una categoría dentro del desnutrido, de acuerdo a la clasificación de la FAO. Entonces nosotros tenemos un serio problema. Porque no se trata de que los vecinos están pasando hambre, que los vecinos están desnutridos. No. Nosotros sí sufrimos las consecuencias. ¿Dónde está nuestro diseño de política agraria para poder contribuir a esa solución? ¿En qué medida? Sabemos las dificultades que hay, pero no hay ningún diseño. No, que no vengan los haitianos. Pero están cruzando. Y están aquí. Sí, digo cruzando. Sí, están aquí. Y también se dice de que se está aplicando el debido proceso. Cuando usted saca más de 200,000 por año, yo no sé cómo fue que se pudo haber aplicado el debido proceso, pero eso hay que aplicarlo, porque es una cuestión legal. Ahora, esta concesión masiva de visa, que por suerte se ha corregido en cierta medida, pero hay una visa que se entrega de hecho, que es a través de un peaje en la frontera. Yo lo he dicho, ¿verdad? Eso, mira, las Fuerzas Armadas tienen que cumplir su función, que es la seguridad nacional. No seguridad pública. La seguridad pública le corresponde a cuerpos de orden, a la policía. A la policía. Pero aquí se habla de manera indistinta, de manera no diferenciada entre seguridad nacional y seguridad pública. En la frontera lo que necesitamos es una policía migratoria, no CEFRON.
CEFRON como organismo, ¿verdad?, de seguridad puede seguir, pero no podemos tener un organismo que sea encargado de migración, encargado de comercio, encargado de gestión de los ayuntamientos, de los mercados municipales, encargado de estar entregando carnets a la gente que entra de manera ilegal. Pero ven acá, ¿qué bendito país es este? Se nos va el tiempo, Luis, y caramba. No, el proceso de militarización de República Dominicana hay que pararlo en seco. Sí. Porque si no vamos a tener serias consecuencias. Las Fuerzas Armadas deben de cumplir la ley. Yo creo que los primeros que deben de respaldar eso son los propios militares y también que se le mejore su nivel y calidad de vida. Gracias, Luis. José Tomás, con Luis nunca uno termina porque se quedan abiertos tantos temas, pero siempre lo podemos tener a Luis aquí. Para nosotros en Multimedio, un gran placer tener a un economista, a un pensador, a un estudioso de la economía, como es el doctor Luis Humberto Vargas. Gracias, amigos, por permanecer con nosotros. No se vayan, quédense con nosotros que en breve regresamos. Su Mundo TV.